¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, al capítulo 8 de nuestra temporada 3 del podcast No Comparto Odio en su tercera temporada, como acabamos de decir. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que hemos ido hablando en estos últimos capítulos, en todos los capítulos realmente de la temporada, de manera transversal, pero ahora de forma directa. Vamos a hablar sobre racismo, xenofobia, discriminación y cómo esta situación sigue siendo un desafío pendiente para las instituciones, especialmente la administración pública, porque aunque han habido avances, todavía hay bastante trabajo por hacer. Y para hablar de esto hemos pedido la ayuda, la participación de Marita Zambrana, de una entidad que está aquí en Madrid, se llama SOS Racismo Madrid. Además tienen su sede en el barrio de Lavapiés, un barrio multicultural, un barrio que constantemente está en la mira, ¿no?, tanto de toda la ciudadanía como de las personas que quieren o pretenden crear un determinado odio y discriminación hacia las personas migrantes que viven allí, ¿no? Pues de esa problemática vamos a hablar con Marita Zambrana de SOS Racismo, y también nos hablará un poco del trabajo que están desarrollando allí en Lavapiés, los espacios que han desarrollado, que también son muy interesantes. Así que sin más preámbulo, entramos en la entrevista con Marita Zambrana de SOS Racismo Madrid. Bien, pues ya estamos aquí con nuestra compañera Marita Zambrana de SOS Racismo Madrid. Marita, buenas tardes en este caso. Gracias por estar aquí en nuestro podcast. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer también estar esta tarde compartiendo contigo una amena conversación. Esto es. A ver qué cosas interesantes tenemos para decirle a la gente que nos está oyendo o que nos ve a través del canal de YouTube. Si te parece, entramos en materia, porque con una entidad como la vuestra seguramente hay muchas cositas que podemos sacar en claro. Lo primero que nos viene a la cabeza es, seguramente esto en SOS Racismo también lo habéis visto, en los últimos años hemos ido viendo como un aumento significativo en lo que son los discursos de odio, especialmente en redes sociales, noticias falsas dirigidas especialmente a población migrante, ¿no? ¿Cómo creéis que ha afectado esta situación a las propias personas migrantes y qué consecuencias tiene en la cohesión social de este país, de España? Pues sí, efectivamente, como bueno, haces la introducción a esta pregunta, sin duda el tema de los discursos de odio, a pesar de que esta última época, digamos, se ha agravado desde distintas formas, en distintas plataformas y con distintas expresiones, no deja de ser una expresión usual, digamos, del racismo como tal, ¿no? Los discursos de odio se han extendido a lo largo de muchos años, décadas y siglos, por decir así, y que va encontrando nuevas formas de que se va como transformando, ¿no? Se va encontrando formas en qué espacios puede reproducirse de una manera como más con mayor efervescencia, por decirlo así. En este caso, pues funciona mucho todo el tema, digamos, que engloba las noticias falsas, por ejemplo, en torno a la población migrante. Toda esta desinformación pues genera un ambiente hostil, ¿no?, que afecta no únicamente el bienestar psicológico de las personas migrantes, sino también un bienestar o su capacidad de sentirse parte de una sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de discursos de odio? Pues que tienen su principal cimiento, su principal... sí, como tienen un terreno abonado en una sociedad tristemente racista, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos del racismo hablamos de un problema estructural, no únicamente en España, sino que pasa alrededor del mundo. Nosotros nos hemos creado, nos hemos educado, hemos crecido en una sociedad profundamente racista.
Por lo tanto, esto requiere un ejercicio tanto personal, pero también un ejercicio en las instituciones del Estado, como en las instituciones educativas. Es un trabajo que es muy, muy profundo, muy complejo, pero que tiene que empezar a hacerse. Es verdad que muchos países sí que han empezado a entender que este es un problema estructural y que no es simplemente un tema de percepciones individuales, sino que la sociedad en sí va año tras año, década tras década y siglo tras siglo, pues reproduciendo diversas formas de racismo, ¿no? Actualmente lo que vemos y lo que más se nota y lo que más, pues como más fácil acceso y viralidad tiene, pues es todo el tema de las noticias falsas, los discursos de odios en redes, toda la desinformación que se da a través también de partidos políticos, que se da también a través de medios de comunicación, ¿no? Esto está siendo como una gran bola, una gran esfera que va, pues sigue rodando y se va haciendo tristemente más grande y también más fuerte y más, creo que a veces hasta más difícil de combatir, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque es importante, digamos, señalar y entender la raíz estructural discursos de odio, y es porque es importante que ataquemos a ello, ¿no? Si no nos vamos a espacios de educación, si no estamos en las escuelas, si no estamos con las infancias, si no estamos con los padres y madres de familia, si no hacemos una revisión de los libros de texto, si no exigimos a los políticos, políticas que ataquen directamente a las estructuras y a la raíz del racismo, esto se va a seguir, esta situación va a continuar, va a coger otra forma, va a coger otra vía de seguir perpetuando y de seguir afectando pues a la población migrante o racializada de este país, ¿no? Y cuando hablamos de una cohesión social, pues lógicamente si nosotros como personas migrantes estamos siendo constantemente señaladas de que somos o delincuentes o de que estamos quitando el trabajo a las personas en el país que hemos venido a vivir, o que generamos inseguridad, que somos X, Z, Y, pues lógicamente es muy complejo que podamos sentirnos parte de un lugar donde nos están constantemente rechazando, ¿no? Donde nos están constantemente señalando y criminalizando. Y además que en tanto esta sociedad no abrace la diversidad que ya es, ¿no? Cuando nosotros estamos en el metro y vemos que hay una diversidad de personas, de colores, de orígenes, de lugares, que ya somos una sociedad diversa y esta sociedad no se abraza en esta realidad, pues está negando una parte importante de su sociedad en sí, ¿no? Entonces, en este sentido es importante que todas y todos juntos señalemos el racismo y luchemos contra este desde el lugar desde donde estamos, ¿no? Y desde donde podemos, porque todas tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sin duda, sin duda. Y además has dado algunos ejemplos de lo típico, ¿no? El tema de que las personas migrantes vienen a quitar trabajo, que aumentan la delincuencia. Yo añadiría ahí el que viven de las ayudas, viven del cuento, etcétera. Y sí, hay que combatirlo, y para combatirlo hay que conocerlo, ¿no? Es decir, importante. Eso que dices de trabajar en las escuelas, en todos los espacios posibles, para combatirlo. Seguramente Sorracismo en Madrid ya lleva varios años trabajando, ¿no?, en la lucha contra el racismo, contra la discriminación. ¿Cuáles son las principales estrategias que han implementado desde Sorracismo para combatir estos fenómenos y qué habéis conseguido en este tiempo? Sí, efectivamente, nosotros como organización pues ya tenemos más de 30 años aquí en la ciudad de Madrid. Sorracismo fue fundada en 1992, que se dice pronto, pero ya son 30 y muchos años, 34, 35 vamos a hacer. Y bueno, es verdad que la organización en sí ha ido mutando un poco de forma y de quienes formamos parte de esta, ¿no? Nosotros somos una organización plural, multiétnica,
principalmente y actualmente liderada por personas migrantes y racializadas, que somos quienes sufrimos el racismo en primera persona, somos quienes estamos en primera línea de lucha, porque también sabemos reconocer cuáles son las causas principales de ese racismo y las estrategias posibles, digamos, a combatir y a señalar, ¿no? Para nosotros es una de esas, este punto es importantísimo porque yo creo que nos diferencia de muchas otras organizaciones que están también en el trabajo, en la lucha contra el racismo, que están también trabajando con población migrante, etcétera. Sin embargo, lógicamente con muy buena intención, sin duda, pero yo creo que el lugar de enunciación y la capacidad de agencia que de organizaciones como la nuestra, en este caso Soy Racismo, hemos podido poner en el centro como una parte neurálgica de nuestro quehacer político, es completamente relevante, ¿no? O sea, yo creo que esa capacidad que hemos tenido de los últimos pues 10 años más o menos en construirnos como una entidad que aborda el racismo desde una vivencia propia, le da como muchísima legitimidad a la lucha que venimos haciendo, ¿no? Es decir, en la organización formamos parte, pues, muchísimas personas de distintos lugares, de distintos colores, de distintos, bueno, muy, muy, muy diversa. Sin embargo, eso, ¿no? Somos las personas racializadas quienes estamos liderando. Entonces, para mí, esa es como una de las estrategias principales y que ha hecho un giro dentro de la organización en el 2016, más o menos 2015, donde es un poco paradójico, pero sí que en nuestra organización era la primera persona negra que ha ocupado un espacio de liderazgo, fue apenas en el 2016. Siendo una organización que lucha contra el racismo, tiene mucho sentido, ¿no? Algo que no pasaría, por ejemplo, en una organización feminista, que sea un hombre el que esté como de presidente o el que esté liderando políticas feministas o de género, es que no se nos pasa por la cabeza. Pero sí pasa, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra el racismo o en la lucha por los derechos de las personas migrantes. Suelen ser otras personas que ocupan estos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ese foco en el centro, que a veces parece obvio, no siempre lo es, y que creo que organizaciones, pues eso que hemos venido trabajando, poniendo en el centro nuestras experiencias propias, hemos podido tener una capacidad de incidencia social y de incidencia política mucho más fuerte, más potente y legítima, ¿no? Parte de los logros, digamos, como organización que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años es que nosotros tenemos muchísima como legitimidad para hablar del racismo y la lucha antirracista. Es decir, estamos en el centro, por ejemplo, de cuando pasa algún hecho racista, tristemente, en nuestra sociedad, o hay algún hecho como que comunicativamente es mediático, pues siempre estamos en el foco, digamos, de qué es lo que, del discurso que vamos a poner nosotros en el centro sobre dicho evento, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, lo de Vinicius, pues tenemos una legitimidad y una relevancia social y comunicativa, pues para hablar de ellos en medio de comunicación. Y yo creo que eso es muy importante porque al final nos ayuda también a marcar un discurso y a construir nuevas narrativas sobre nosotras mismas, ¿no? También otra parte esencial, digamos, de nuestro trabajo es que al ser nosotras mismas las comunidades que estamos siendo relegadas socialmente y sufriendo el racismo en primera persona, nuestras acciones están destinadas a solucionar hasta nuestros propios problemas, ¿no? Por decir así. Que tenemos, por ejemplo, una escuela de formación para mujeres migrantes y racializadas, donde abordamos un montón de problemáticas que nosotras mismas hemos sufrido a lo largo de los años de migración que estamos aquí en España. Intentamos abordar esas... yo un poco al imaginar, digamos, ese proyecto que se llama Rompiendo Techos, pues me imaginaba a mí misma, tal vez como hace 5 o 6 años, siendo un espacio que me hubiese gustado, digamos, yo tener en esa época,
¿no? Es un espacio que busca esa cohesión social, una cohesión de comunidad, una transformación colectiva. También ponemos en el centro ese cambio de narrativas, esa construcción desde otro lugar en términos comunicativos, ¿no? Cómo hablamos de nosotras, para nosotras, cómo nos empoderamos como sociedad, cómo nos empoderamos como colectivos. Yo creo que sí hemos conseguido muchas cosas interesantes también. Por ejemplo, ya como ejemplos así muy, muy concretos, perdón, valga la redundancia, en ejemplo, sí. Por ejemplo, en un ejemplo muy concreto tenemos una investigación que sacamos hace poquito, como el año pasado, que hacía un análisis sobre los libros de texto en las escuelas. Uh-huh. Lo que intentaba era como señalar cómo desde la idea de neutralidad de la historia, ¿no? O de cómo se cuenta sí, los libros de textos educativos que parecen que son neutrales, ¿no? En esa idea de neutralidad, pues al final estaban replicando un lenguaje, estaban contando una parte de la historia, estaban invisibilizando comunidades y pueblos que históricamente han aportado muchísimo a la construcción, no únicamente de este país, sino del mundo, como ser, por ejemplo, el pueblo gitano, todo el pueblo árabe, musulmán, etcétera, ¿no? Cómo los libros de texto van invisibilizando todas esas aportaciones y ponen únicamente en el centro como Europa como si fuese el único constructor de conocimiento, ¿no? Y esto, al final, aunque parece algo muy sencillo, muy inocente, no lo es, porque sí que eso, como que un niño cuando lee eso y cuando tiene otro origen, pues al final parece que sus antepasados o el lugar de donde viene o ¿no? la religión que ejerce o predica, pues no es tan válida como otra, ¿no? Entonces, ahí nosotros creemos que es importante, por eso ponía también en el foco el tema de la educación, ¿no? Desde cómo abordamos el tema de lo que se enseña, de cómo se cuentan las cosas, las narrativas, estas narrativas construyen imaginarios, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí SOS ha tenido un trabajo importante, digamos, dentro de lo que es bueno, como otras tantas organizaciones, sin duda, pero en estos últimos años en la lucha antirracista, ¿no? Sí, es interesante. Además, es verdad todo lo que habéis dicho. El aporte es en primera línea, digamos, de esos racismos se hace notar, y especialmente cuando, como el ejemplo que ponías, ¿no? Con el ejemplo de el deportista, el jugador Vinicius, tal, sale con tal relevancia, pues que organizaciones especializadas como su racismo puedan estar ahí para dar voz es súper importante. Pero también en el trabajo en lo pequeño, ¿no? Esta escuela que dices para mujeres, el trabajo diario de calle. Además sabemos que estáis en un barrio muy multicultural, ¿no? Como es Lavapiés aquí en Madrid, con lo cual, pues, qué mejor espacio, ¿no? Sabemos que de discursos de odio pasamos a delitos de odio, porque eso es en algún momento, si digamos que la bola esta va creciendo y creciendo, en algún momento, pues aparecen los delitos, ¿no? Contra personas migrantes. Entonces, si los discursos de odio han aumentado, los delitos también en los últimos años. ¿Cómo evaluáis desde su racismo la respuesta que están teniendo las instituciones y las fuerzas de seguridad, ¿vale? ante esos hechos? ¿Consideráis que habría que hacer alguna medida adicional para garantizar protección de las víctimas y para además prevenir, ¿no? El tema de prevención de futuros delitos. Sí, a ver, sin duda, pues todo este contexto social, contexto político, sin duda tiene un efecto directo, ¿no? Sobre las personas migrantes y la violencia, digamos, que desde distintos lugares de la sociedad se puede ejercer hacia estas poblaciones, hacia nosotras. Es verdad que en términos de delitos de odio, de por sí es un reto ya abordarlo como delito de odio como tal, ¿no? O sea, es un reto jurídico
porque es un agravante a un delito en sí, ¿no? O sea, a un hecho, ya sea penal, civil, etcétera. Entonces, para nosotros siempre ha sido como muy complicado, no imposible, pero el demostrar que hay un delito de odio detrás, que no haya sido explícito. Pues, por ejemplo, nosotros hace, unos años atrás hicimos una denuncia de un asesinato de un chico negro que estaba en situación de calle, a través de, o sea, quien había gatillado, digamos, el arma era un policía, ¿no? Bueno, fueron varios. Detrás de esta historia, digamos, nosotros entendíamos que sí había un agravante de racismo, porque esta persona, porque habíamos visto otros casos similares a este chico, pero ejecutado, o sea, un caso parecido a los de este chico, pero de una persona blanca, y a esa persona no se le había, la forma de la actuación policial no fue igual con una persona blanca que con esta persona negra, que al final terminó pues muriendo, ¿no? En términos jurídicos, pues lógicamente fue complicadísimo el demostrar que era un delito, que había un agravante de delito de odio, porque si bien habían pues algunas frases que habían dicho los policías ligados a su color de piel, etcétera, fue imposible, ¿no?, demostrarlo. Este es un caso como muy concreto y muy, como, sí, tal vez particular, pero bueno, demuestra que un poco cómo está estructurado, digamos, el sistema jurídico, quiénes forman parte de este sistema, desde todo este entramado jurídico, ¿no? En tanto jueces, fiscales, policía, etcétera, no tienen una formación específica, digamos, para terminar de entender como tal cómo funciona y cómo ejerce el racismo estructural también en estas instituciones, ¿no? Es decir, en primer lugar hay una desconfianza obvia hacia las instituciones por parte de las personas que sufren racismo, ¿no? Nosotros, pues cada caso que nos llega son, pues, a cuál más doloroso y a cuál más terrible. Y lastimosamente casi nadie quiere hacer una denuncia, porque hay una idea de que iniciar un trámite administrativo, un trámite judicial para hacer una denuncia de delito de odio es prácticamente imposible, ¿no? En ese sentido, hay como muy poca confianza en las instituciones, y no es casual que haya poca confianza en las instituciones, porque yo creo que en términos de justicia como tal, pues han habido muy pocas sentencias en torno a la efectividad, digamos, de que sí que se compruebe que hay un delito de odio, ¿no? O sea, que es muy complicado que esto suceda. Entonces, ahí yo creo que en esos términos tiene que haber una transformación del sistema jurídico como tal, pues muy, sí, como vinculada a entender cómo opera, así como siempre pongo el ejemplo, ¿no?, con género, así cómo opera el sistema contra las mujeres, pues cómo opera el sistema jurídico también contra las personas racializadas y migrantes, ¿no? A pesar de que se ha intentado, pues por ejemplo el número 021, que es este espacio de denuncia institucional, pues habrá que ver cuáles son los resultados, ¿no? Habrá que ver si efectivamente o sea, los datos del Ministerio del Interior sí que han aumentado el tema de delitos de odio, sí que, de hecho, no sé si está en el primer lugar de denuncias por este tipo, o sea, el racismo como por este tipo de delitos, como creo que ahí hay un tema como estructural, ¿no?, que hay que abordar. Si bien eso, como digo, si bien ha habido como intenciones de mejorar o facilitar espacios de denuncia a víctimas, yo creo que los marcos legales y las estrategias nacionales para combatir el racismo y la xenofobia son insuficientes sin duda.
De acuerdo. Sí, lo que dices sin duda tiene... de hecho, en algún momento aquí también en ACOM hemos hecho algún debate, ¿no? De que el delito de odio debería considerarse no solo un agravante, sino delito en sí mismo. Pero la verdad que es complicado el demostrar dónde están los límites, dónde se puede. Habría que hacer... las autoridades en este caso tendrían que ponerse manos a la obra y legislar en torno a esto para que de una vez se pueda visibilizar cuándo es un delito de odio, cuándo es un agravante y cuándo es realmente un delito de odio y cuándo puede, o qué sentencias se pueden usar como ejemplo, etcétera, ¿no? Es verdaderamente complicado y los avances no están yendo a la velocidad de lo que quisiéramos, ¿no? Sí, no, y ahí algo que quisiera añadir, Ramiro, que es verdad que se me pasó. Yo creo que también la legislación, bueno, tanto europea como española, tendría que ir como más allí, ¿no? Del delito de odio en sí, porque yo creo que tendría que haber una legislación muchísimo más amplia, ¿no? Que aborde muchísimas formas de violencia hacia las personas migrantes y racializadas. Y en este caso, pues, por ejemplo, también como organización y como institución y como parte también del tejido antirracista de Madrid, nosotros hemos intentado empujar la aprobación de la ley integral contra el racismo, ¿no? Que sea una ley orgánica, una ley macro, que entienda cómo se estructura este sistema, cómo se estructura el racismo, ¿no? Cuáles son las implicaciones en la vida de las personas migrantes y racializadas en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Ya sea en la educación, en la salud, en la información, en la cultura, bueno, en la diversidad de dimensiones de la vida, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, cuando hablamos de marcos legales, digamos, en el tema de delito de odio como tal se nos queda pequeño, ¿no? Claro. Se nos queda muy ajustado a temas también como muy personales, muy individuales, muy concretos, muy difíciles de probar, que requiere mucho tiempo de la persona que ha sufrido, además de haber sufrido ya una violencia, tiene que enfrentarse a la violencia institucional, de ir a denunciar a la policía, que la policía pues probablemente le va a cuestionar muchísimo si pues lo que le ha pasado. Hay una, ¿no? Como todo este proceso es profundamente doloroso, esa desconfianza en las instituciones lo agrava mucho más. Entonces yo creo que ahí como que tiene que haber un abordaje integral, ¿no? Del racismo como tal. Y esto creo que apostamos, digamos, como organización también y como parte de este tejido antirracista, como mencionaba anteriormente, por la creación de una ley integral contra el racismo, ¿no? Que también, pues eso, abarque muchísimas dimensiones más. Pues ojalá que esta iniciativa tenga realmente frutos y que contemos dentro de poco con una ley que nos permita tenerlo todo mucho más claro y poder luchar con un arma jurídica, ¿no? Contra esta situación. Hemos hablado de dolor, hemos hablado de la situación crítica que pasan las víctimas de delitos, de los discursos de odio que siempre son negativos. Ahora, a pesar de esos discursos negativos, las personas que venimos de fuera lo sabemos, ¿no? Las personas migrantes contribuyen a la sociedad a la que eligen como de acogida, ¿no? En este caso España. Y seguramente que en estos 30 y tantos años de trabajo tendrá Sos Racismo Madrid muchísimos ejemplos y muchísimas vivencias y experiencias de personas que puedan demostrar, o sea, con los que se pueda demostrar este aporte, ¿no? De algún valor, un impacto, alguna experiencia positiva que podáis destacar desde SOS Madrid como aporte de la población migrante, al margen de lo que decías, que eso también es rescatable, ¿no? De que una entidad de esta magnitud esté liderada por personas migrantes, que eso también ya en sí mismo es un aporte, ¿no?
pero en el diario, ¿no? En la vida cotidiana, seguramente tendréis alguna o muchas anécdotas. ¿Alguna que podrías destacar? Sí, o sea, yo creo que bueno, pensando un poco en esta pregunta, creo siempre me imagino como qué acciones o qué personas, qué organizaciones o qué hemos podido conseguir como grandes cosas. Y lo que tú dices, ¿no? Que creo que tampoco es necesario siempre ilustrar en estas grandes contribuciones al Estado, que de hecho las hay, y hay muchos ejemplos, sin ir lejos, las trabajadoras del hogar y los cuidados, con la aprobación del convenio de la OIT, pues es un enorme trabajo que han realizado ellas, siendo mayoritariamente casi todas mujeres migrantes en esta lucha, o como son racismo también hemos formado parte de regularización ya. Pero yo miré un ejemplo como mucho más concreto y más aterrizado en algo que estamos viviendo actualmente como organización, que nosotros tenemos esta escuela que te comentaba, ¿no? Esta escuela de mujeres migrantes y racializadas. Y en esta idea de esta escuelita, uno de los puntos principales era generar como un espacio de mentorías y de construcción, de que las propias estudiantes, las propias participantes de esta escuela vayan generando como ese semillero, digamos, de oportunidades o ese semillero de empoderamiento de ellas mismas o de los espacios donde estaban habitando, sus colectivos, colectivas, etcétera. Y de esta escuela hace poquito salió una iniciativa que me parece brillante, que la verdad es muy interesante y que creo que apuntala a un tema que parece eso, ¿no? Como muy sencillo y tal vez hasta como algo obvio, pero no siempre es así, ¿no? En esta escuela tiene el principal objetivo de mejorar la inserción laboral, digamos, de esta población en espacios laborales de cualificación, ¿no? O sea, en espacios cualificados, porque nosotros como personas migrantes muchas veces, o la mayoría de las veces, no ocupamos espacios laborales cualificados, no porque no tenemos la capacidad de hacerlo, sino porque no se nos permite, ¿no? Ya sea o por una ley de extranjería, por la homologación de nuestros títulos, o por la falta de credibilidad de las empresas o de los empleadores en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, etcétera, ¿no? Ahí el racismo opera también de esa manera. Pero por ejemplo, pues el no tener papeles, ¿no? El no tener papeles ya de por sí, pues no puedes ni imaginarte el estar en un trabajo cualificado, ni mucho menos. Es un poco lo que puedas conseguir y lo que te toque y a lo que puedas desarrollar. Pues este grupito de estudiantes de la escuela, del segundo ciclo además, pues ellas pensaron en que sería interesante generar un espacio de emprendimiento de mujeres migrantes, un espacio donde ellas mismas puedan generarse autoempleo, esa economía sostenible. Muchas de ellas están en situación administrativa irregular y ya han decidido como iniciar un espacio de búsqueda de ese sostenimiento económico comunitario, ¿no? Entonces han creado ellas un grupito de organización donde han hecho una convocatoria que ha tenido muy buena acogida de otras mujeres migrantes que también vienen sosteniéndose, pues haciendo repostería de sus países o haciendo comida de sus países, que además riquísima, haciendo pues artículos, billutería, cosas de regalos, etcétera. O sea, como que una diversidad ahí de creatividad y todo hecho a mano, todo hecho con muchísimo amor, y además precios muy populares, que esto a mí también me llama mucho la atención, de que cosas como hechas con tanto valor y tanto cuidado, pues sean como muy asequibles y muy, además de preciosas. Entonces, los 2 fines de semana pasado se celebraron 2 mercadillos, 2 mercados populares navideños, como parte del inicio de esta trayectoria, pero más allí del mercado en sí, están generando como un espacio de economía sostenible, ¿no? Claro. Un espacio de emprendimiento donde están aprendiendo, y entre ellas mismas, pues una es experta en
en creatividad, pues está gestionando una formación de creatividad, es experta en esto y está generando ese espacio de crecimiento de sus otras compañeras. Entonces ahí hay un sostenimiento y una colectividad que es, o sea, pues, es precioso, ¿no? Es un ejemplo claro de que a pesar de las barreras y a pesar de todas las circunstancias que muchas veces nos enfrentamos cuando migramos a este país, al final un poco lo colectivo y lo comunitario es lo que nos salva, ¿no? Y lo que nos mantiene también en ruedo y como esa sobrevivencia, digamos, a esas barreras, ¿no? Yo creo que a mí es algo que rescatar y poner en valor este trabajo que están realizando las compañeras, así que nada, espero que ya te iré contando cuándo son los próximos, Sí. los próximos espacios, cómo se puede formar parte, por si alguna persona compañera que nos escucha también quiere formar parte de este espacio, pues bienvenida. Claro que sí, pues no, mira, un ejemplo fenomenal de cómo pueden las personas organizarse, ayudarse entre sí mismas, generar economía sostenible, que de eso se habla mucho hoy en día, pero luego no se ve muy cercano. Mira, esto es un ejemplo real que funciona, que está dando sus primeros pasos, así que esperamos conocer de más espacios donde se dé y para participar. Y bueno, aprovechamos ahora, ¿no? Seguramente las personas que nos vean o nos escuchen, probablemente en las redes sociales, yo seguro que en las redes sociales de SOS Racismo y en la página también lo publicaréis, así que estar pendientes de esas actividades. Como para finalizar, Marita, ante los desafíos actuales y los futuros, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad en España en materia de racismo, en materia de discriminación? Hemos hablado de las instituciones qué papel deberían desempeñar, pero también los medios de comunicación tienen su parte y la ciudadanía tenemos nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel para construir esa sociedad más justa, más equitativa? Yo creo que sin duda tenemos que empezar como por lo básico, ¿no? Que es aceptar una problemática que está y que convive entre nosotros y que forma parte de nuestra idiosincrasia como sociedad, y es aceptar que somos una sociedad racista, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención siempre que pasa algo relacionado al racismo y ni políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de extremas derechas, ni nada, consideran que España es una sociedad racista. Digo España porque es el ámbito en el que estamos hablando, pero hablamos de todas las sociedades en sí, ¿no? Sea del lado que sea, no se reconoce como una sociedad racista, y ese es un problema muy, muy, muy profundo. Y yo creo que recién cuando esta sociedad empiece a mirarse hacia adentro y a ver el daño que se está causando en no reconocerse como tal, espero que no sea muy tarde, pero que podamos empezar como ese camino, digamos, esa transformación real, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, el reconocerse, el empezar a transitar hacia una transformación política de la mano del antirracismo como tal, porque es imprescindible el que tanto política como socialmente entendamos que el antirracismo es la herramienta para combatir este mal, ¿no? Sin duda. Es como dice Angela Davis, ¿no? Que no vale solamente con decir yo no soy racista, porque yo no hago ningún acto racista como tal, sino hay que ser antirracistas, ¿no? Hay que activamente luchar contra esto. Y esto se puede hacer de muchísimas formas. Una, la más sencilla, es pues apoyando una organización que hace ese trabajo, ¿no? Que muchas veces pues no se tiene tiempo o no se tiene las herramientas para hacerlo, pues ahí empezamos con el apoyo a organizaciones como SOS Racismo, como Espacio Afro, como Afrocolectiva, como bueno, hay muchísimas, Plaza de los Pueblos,
muchísimas organizaciones que están trabajando en este camino y que pues sí que necesitan apoyo, ya sea de activistas, voluntarios o económicos. Ese es como el paso 1 y sencillo. Luego empezar a hacer una deconstrucción personal, ¿no? Y propia, ya sea pues leyendo libros, viendo esto, siguiendo organizaciones que trabajamos en esto. Y ya un lado como más, ya en el ámbito más institucional, yo creo que es importante eso, ¿no? Que haya un reconocimiento de la necesidad de abordar esta problemática también desde la política, porque la política replica todos estos imaginarios racistas, lo replica en leyes, lo replica en normas, reglamentos, etcétera, y también lo replica en la carencia de esto, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la falta de una ley contra el racismo, o sea, el creer que no haya la necesidad de tener una ley específica contra el racismo es racista en sí, ¿no? Porque claro, sí se exige desde las poblaciones que lo sufrimos, pero como los políticos mayoritariamente no han sufrido racismo nunca, pues piensan que no existe. Entonces, ahí es una interpelación como importante, ¿no? De cómo las instituciones, cómo los espacios políticos se tienen que acercar a las comunidades que estamos demandando unas acciones concretas y cómo también desde los medios de comunicación, desde sus espacios, están replicando unas narrativas racistas, están replicando ideas, imaginarios que siguen perpetuando que pues hay ese señalamiento contra las comunidades migrantes y racializadas, ¿no? Yo creo que aquí Vale. así como se han tomado medidas concretas para abordar cuestiones en términos de feminismo, en términos de igualdad de género, también es importante que se aborden estas cuestiones desde el antirracismo, ¿no? De que qué lugares ocupamos las personas racializadas en los partidos políticos, estamos ahí, no estamos ahí, tenemos no solamente representatividad, sino también tenemos poder en esos espacios políticos, estamos o no en las instituciones, nuestras calles de Madrid o de cualquier otra ciudad de España se parecen al Congreso, es igual de diverso el Congreso que nuestras calles. Yo diría que no. Las personas migrantes y racializadas no estamos en esos espacios, por lo tanto, más allá de la representación como tal de ocupar un espacio, necesitamos también el tener poder en esos espacios, ¿no? Y en términos de comunicación, pues es importante que los medios de comunicación se cuestionen a sí mismos qué narrativas están replicando el racismo, cómo abordar esto, pues vinculándose o trabajando con organizaciones que tenemos el expertise de esto. Y la ciudadanía en general, pues eso, lo que decía, ¿no? Como vincularse, apoyar organizaciones que ya están trabajando en esto, e ir aprendiendo día a día, ir trabajando también en su proceso personal, cuestionarse qué cosas les resuena, no les resuena, preguntar en sus colegios cómo están abordando este tema en el caso de que haya un hecho racista. No sé, yo creo que ahí hay como muchas pautas, pero sin duda creo que la centralidad del cambio no está únicamente en nosotras como personas que sufrimos el racismo, sino en la sociedad en general, y creo que nos podemos acompañar entre todas, ¿no? Pero el punto principal es eso, el reconocernos como una sociedad que tiene un problema y que lo tiene que abordar. Es así, tal cual. Mira, esto que has dicho me ha traído al recuerdo una frase que me decía de pequeño o de joven, y era que cuando tienes un problema o cuando has hecho algo mal, lo primero es reconocerlo, ¿no? Es decir, luego ya trabajarlo. Pues tal cual, ¿no? Es decir, como sociedad debemos reconocer que estamos en una sociedad racista, machista, podríamos decir más cosas, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que nos reconocemos, podremos tener la posibilidad de trabajarlo para cambiarlo, ¿no? Y mejorarlo.
Así que yo creo que eso es fundamental, igual que lo que tú has dicho. A partir de ahí, pues veremos cómo reaccionan los medios, las instituciones y nosotros como sociedad. Sin duda. Muchas gracias, Marita, por esta charla. Yo creo que ha sido muy útil, es muy amena y seguramente cualquier persona que nos oiga o nos vea pasará un ratito bien reflexionando también con todo esto que hemos hablado. Y nada más que desearos a Racismo Madrid pues éxitos en todo el trabajo que estáis haciendo, además de agradecimiento por el trabajo que hacéis en primera línea en este sentido. Y nada, invitaros a todas las personas que nos oís o nos veis a visitar también la web, las redes de SOS Racismo Madrid, interesaros por las actividades, la escuela que están poniendo en marcha, más toda la implicación de economía sostenible que está saliendo de estas mismas participantes. Nada más, Marita, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ramiro y a Kobe, por la invitación y nada, que este sea una de las actividades, entre otras, que podamos hacer juntos y juntas. Así que muchas gracias y gracias por el trabajo también que ustedes realizan. Muchas gracias y seguramente habrá más veces. Gracias, Marita. Bueno, pues esa es la intervención de Marita Zambrana de SOS Racismo Madrid. Como ya habéis oído, habéis visto todo el trabajo interesante que están realizando, especialmente con grupos de mujeres en este barrio de Lavapiés, y todo el trabajo que merece la pena que veáis en sus redes sociales, en su página web. Yo os aseguro que no tiene ningún desperdicio. Y sobre todo, pues apoyar a iniciativas como las que tienen SOS Racismo Madrid para juntos trabajar en pro del hacer que toda forma de racismo, xenofobia e intolerancia pues no siga aumentando en nuestra sociedad. Eso ha sido todo por hoy. Yo, como siempre, os pido que si os ha gustado este capítulo, pues lo compartáis con vuestras redes, con el hashtag NoCompartOdio3, y lo de siempre, compartir lo mejor que tengáis, buenas noticias, lo mejor, no compartáis bulos, noticias falsas y sobre todo no compartáis odio. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Hasta la próxima.